Te damos la bienvenida a Impact Days 2025, el punto de encuentro donde la innovación cobra vida y las ideas se conectan con propósito. Durante estos días abriremos nuevas conversaciones, impulsaremos soluciones y celebraremos el poder del impacto colectivo. Este espacio es tuyo. Gracias por ser parte. Impact Days 2025, una iniciativa de Promotora Social México, Impact Hub Ciudad de México e Impact Ventures PSM. Hola a todos, buenas tardes. Invitamos a pasar a todos los que están acá en el área de comida. Por favor, pasen acá a las mesas para que podamos dar inicio a este evento. Y bueno, a nombre del Impact Hub de la Ciudad de México, bienvenidos a este evento en el marco de los Impact Days 2025, que es un fireside chat de los retos de las startups para emprender en el agro mexicano. Entonces, pues bueno, bienvenidos y le paso la palabra a Marimer de G-Lab Latam, nuestros co-hosts de este evento. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Quisimos hacer un panel que creemos que va a ser muy interesante para ustedes hoy, sobre todo emprendedores, para entender cómo es el agro mexicano y qué es lo que se necesita. Les voy a hacer introducción a nuestros panelistas estrella del día de hoy. Está con nosotros Miguel Gallo Reynoso. Él es ingeniero agrónomo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Obtuvo el grado de maestro en ciencias por la Universidad de Kentucky y cuenta con diplomados en finanzas, gestión de negocios y doctrina social cristiana. Fue asistente de investigador en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, en el CIMID, y en la Universidad de Kentucky. Se desempeñó como gerente técnico de campo en un grupo de ingenios azucareros, en donde fue responsable de investigación y desarrollo del cultivo de la caña de azúcar. Durante casi 25 años dedicó sus actividades profesionales al financiamiento de empresas del sector agroalimentario y del medio rural en bancos y sofondos. Participó en el cierre del sistema Banrural y en la construcción y apertura de la Financiera Rural, hoy Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. En Banamex fue integrante del Comité Técnico del Fondo Acción, Iniciativa de Fomento Social Banamex y del Banco Interamericano de Desarrollo. En el sector financiero, su principal experiencia ha sido en el conocimiento de las empresas en actividades primarias, de transformación y servicios, así como en asesoría a empresas sociales y análisis en redes y cadenas productivas. Ha colaborado en el análisis y propuestas de proyectos sociales con enfoque empresarial. Ha sido parte del equipo docente del Banco Mundial en su proyecto AgriFin, impartiendo cursos en México, Sri Lanka, Sudamérica y Vietnam. Fue director de la Escuela de Emprendimiento Social e Innovación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Es director general de Grupo Paisano desde junio de 2021. También actualmente es productor de arándano, mora azul y blueberry. Entonces, un aplauso para Miguel, que tiene una súper trayectoria y está con nosotros. Y está con nosotros también hoy Santiago Correa, que es ingeniero mecatrónico y cofundador de Sioma. Él ahorita les va a contar más qué es Sioma, pero bueno, es una startup que impulsa la productividad agrícola en regiones tropicales mediante soluciones tecnológicas accesibles. Nacido en Urabá, Colombia, lleva más de 10 años desarrollando innovación para el agro y actualmente se desempeña como CEO y CPO de la compañía. Desde su rol recorre Latinoamérica visitando agricultores en 5 países, conectando la ingeniería con las realidades del campo. Su propósito, construir un futuro más justo y sostenible para quienes alimentan al mundo. Un aplauso para Santi también, por favor, que viene desde Colombia. Y ahora sí, los dejo que ustedes platiquen y lo hagan lo más... La idea es hacerlo lo más ameno para que ustedes también puedan participar y aprender lo más que se pueda el día de hoy y aprovechar que tenemos estas súper mentes aquí con nosotros. Bueno, Mari, muchas gracias. Muchas gracias a todos por recibirnos. Es un placer estar acá. Miguel, un honor. Un poquito la introducción del panel es contarles un poquito acerca de Sioma, un poquito la historia, cómo hemos crecido en los diferentes países en Latinoamérica. Y después de entrar, creo que lo importante y conocer un poco toda la experiencia de Miguel en el agro mexicano. Nosotros estamos entrando un poco a México y creo que para nosotros es muy interesante y espero poder hacer buenas preguntas para que todos podamos aprender de Miguel. Vuelvo y me presento. Yo soy Santiago Correa, CEO y cofundador de Sioma.
crecí en Urabá, que es la zona bananera de Colombia. Nosotros exportamos el 70% del banano del país. Y para darles un poquito de contexto, en el colegio a mí no me llevaban como a parques de diversiones, sino que nos llevaban a fincas de banano como a aprender el proceso. Y desde ahí entra como el amor, digamos que por la agricultura, los retos que tenemos. Para darles un reto en comparación, en Urabá, en Colombia, teníamos, por ejemplo, 2.000 cajas por hectárea de productividad, mientras que hay países en otros lados del mundo que logran 4.000 cajas por hectárea. Y una de las razones de esto es que no usamos bien ni el suelo, ni el agua, y otro tipo pues, de técnicas que deberíamos ya estar utilizando. Para darles un resumen de Xioma, Xioma es un ecosistema de tecnologías que integra varias tecnologías para poder entender cómo aumentar la producción por cada persona que trabaja en la agricultura. Estas tecnologías son 3. La primera es el Jaco. El Jaco es un tracker de labor que te permite poder monitorear las variables que llevas en campo, te permite poder entender en dónde estás haciendo tus labores, te permite poder entender qué parte de tu cultivo, por ejemplo, tiene más flores, tiene más racimos, tiene más problemas fitosanitarios. La segunda es nuestra aplicación, que en la aplicación vas a poder empezar a recolectar toda esta data georreferenciada en cada uno de los árboles o de las plantas de tu cultivo para poder tener toda tu hoja de vida y de esta forma no hacer una agricultura de precisión por zona o por región, sino por planta. Y la tercera es una báscula que básicamente se conecta a la nube para poder tener la producción. Lo que buscamos con estas 3 es poder entender cómo tu mano de obra está afectando tu producción y cómo podemos aumentar la productividad de las personas que trabajan en tu cultivo, básicamente. Es un poquito como la historia o lo que hacemos en Xioma, ¿cierto? Hoy en día Xioma trabaja con más de 150.000 hectáreas en Latinoamérica. Especialmente estamos en Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica. De hecho, ya entramos a México y eso ahorita va a ser una discusión súper interesante. Y digamos que parte del proceso de crecimiento, que yo creo que me pidieron hablar un poquito de eso, es nosotros primero pensamos en cambiar la región de Urabá, que es de donde somos. Entonces, por ahí empezamos a crecer, empezamos a desarrollar tecnologías que no funcionaron. Trabajamos, por ejemplo, con IoT. Si alguien quiere preguntar ahorita eso, me encantaría, porque la experiencia en eso es que a veces no todo lo que funciona en el norte va a funcionar en Latinoamérica. Después intentamos con tecnologías de drones y al final entendimos que el problema base es que ni siquiera entendíamos la producción del cultivo. Entonces, pues empezamos a desarrollar la tecnología que podía permitir entender la producción y de ahí para adelante fuimos creciendo. Al primer país que entramos fue Ecuador. Probamos varias cosas que no funcionaron. Yo me fui con mi bolsito durante 5 meses a ver a Ecuador. 0 ventas. Fue increíble. Y de esa forma, pues fuimos aprendiendo, después probamos con un distribuidor, nos dimos cuenta que la clave era básicamente tener un vendedor del lugar, porque aunque nos paremos mucho en los países, todavía tendemos como a desconfiar del otro, y eso es algo que creo que deberíamos de hablar ahorita, que es bastante interesante. Después de Ecuador, haciendo un análisis, pensamos que Brasil sería como el mercado más grande. Lo mismo, cogí mi bolsito, me fui para Brasil 4 o 5 meses a vivir, pues parece que el mercado allá era muy diferente. De hecho, los cultivos son muy diferentes y aunque los números de hectáreas son impresionantes, porque Brasil básicamente es, yo digo que es un continente aparte, yo siempre separo Hispanoamérica y Brasil, pues el mercado es muy diferente porque puede ser el mismo banano, pero si no lo exportas, sino que lo llevas al mercado nacional, las condiciones, por ejemplo, de calidad, de mano de obra, y el mercado simplemente cambia y las necesidades cambian. Entonces creo que ahí fue un error. Y de hecho corregimos rápido ese error, nos fuimos a crecer en Centroamérica, empezamos a crecer en Guatemala, en Costa Rica, Honduras, un poquito El Salvador y Panamá. Y entrando un poquito al tema, fue muy orgánico la entrada a México. Nosotros trabajamos con toda la parte tropical de los cultivos y cuando empezamos a tener clientes, por ejemplo en el norte de Guatemala, de hecho hay una cercanía bastante interesante con el norte de Guate y el sur de México. Y los mismos clientes del sur de México nos decían como, hey, vengan, probemos, vengan, intentemos. Entonces, hace por ahí 1 año y medio empezamos a tener nuestros primeros clientes en México y de hecho, una de mis experiencias es que México está económicamente mejor posicionado que el resto de los países. Tienen mejor calidad, por ejemplo, de personas para poder trabajar con tecnología. Yo sé que ahorita me van a decir que no, que aquí es menor, pero cuando lo comparas con otros países, de hecho están un poquito mejor y les gusta invertir en tecnología, es lo que hemos visto. Entonces, poquito a poquito fuimos entrando a México. Hoy en día ya trabajamos con más o menos 10.000 hectáreas, más que todo cultivos de banano, palma de aceite, un poquito de mango. Y poco a poco pues, nos vamos a ir abriendo nuevos cultivos como café, palta, creo que le dicen aquí aguacate,
Y bueno, es un poquito como la historia del crecimiento. Con eso cierro un poquito de mi historia, cierro un poquito de lo que hace Sioma y entramos, digamos que a conversar con Miguel. Miguel, encantado de tenerte aquí. Queríamos como empezar de pronto una pequeña intro tuya y como un overview de cómo está la agricultura en México. ¿Cuántos días tenemos para platicar? 10 minutos. Perdón, 10 minutos. Híjole, está complicado. Bueno, yo nada más tengo que hacer una confesión y aquí están mis dos principales confesoras. Yo crecí, y no sé si han oído hablar de la Revolución Verde, del doctor Norman Borlaug y toda la lucha contra el hambre, particularmente era entonces en Bangladesh, sobre todo, y en África. Y se resolvieron muchos problemas de hambre, pero se generaron muchos problemas por el uso indiscriminado de fertilizantes y de insecticidas y todo lo que trae el SIDA, el herbicida, insecticida, fungicidas, todo lo que se les ocurre. Y ahora estamos metidos en un proyectito de agricultura regenerativa en serio. Estamos produciendo arándanos de forma regenerativa. Entonces, es para mí, soy converso, por decir de una manera, ¿no? De haber pasado de la Revolución Verde, y más tuve el gusto, el enorme placer de haber trabajado con el doctor Borlaug, de haberlo llevado a visitar campos de productores. Tratar a un Nobel de la Paz la verdad es un gran orgullo, y más una persona tan sencilla como fue el doctor Borlaug, que además vivió más de 100 años el señor, ¿no? Y hoy estamos metidos en este tema de producir arándanos, frambuesas y zarzamoras. Y ahora tenemos ahí otro proyectito a ver qué podemos hacer, buscando alterar lo menos posible el ambiente y tratar de echarle una mano en que se regenere hasta lo que está en nuestros alcances, ¿no? Porque tenemos que batallar con una historia muy larga, y por eso digo, ¿cuánto tenemos para platicar? Porque podemos hablar de la historia de la agricultura en México, de la situación de las comunidades en la agricultura en México, de las brechas generacionales de la agricultura en México, de la estructura de la tenencia de la tierra entre productores, propietarios y ejidatarios, y por qué un ejidatario se porta diferente cuando es propietario. Hay una cantidad enorme de aspectos. Podemos hablar de la agricultura del norte y de la agricultura del sur, de la agricultura de subsistencia y de la agricultura. Hace rato me preguntaba Santiago, ¿qué tan tecnificados están? Le digo, pues estamos tan tecnificados que hay invernaderos que se autocontrolan en la dosificación del dióxido de carbono para que la fotosíntesis de las plantas sea súper eficiente, con injertos en plantitas de jitomate de este tamaño, ¿no? Con semillas, y no son transgénicas, por favor, porque el mejoramiento genético no implica transgenia, implica muchas veces cruzamientos que son simplemente de coger el polen de una planta y ponérselo en la flor femenina de la otra. O sea, no todo es tema transgénico, y a mí me cae gordo porque inmediatamente que hablas de mejoramiento genético de los cultivos, ya te están tachando de protransgénico, y sí soy protransgénico y no me importa. Se los puedo decir porque todos los que traen jeans de algodón, traen un algodón transgénico de hace más de 30 años. Y no les han salido uñas en la nariz ni dedos adicionales. Y llevan sus familias y quienes tengan más de 30 años comiendo jitomate transgénico. El jitomate es transgénico desde hace 30 y tantos años. Entonces no se me asusten, no pasa nada, ¿no? Gracias a esas técnicas, ahora tenemos acceso a cultivos que nos pueden ayudar a alimentar a una gran masa de población, a producir menos basura, ¿no? Hay un montón de desechos y de subproductos, que tampoco es el tema hablar de los transgénicos, ¿no? Pero no los veamos así como los estemos satanizando, es una alternativa interesantísima. Y del mejoramiento genético les voy a platicar que cuando estaba en la caña de azúcar, con una pistola calibre 22, es que se van a reír de mí, pero bueno, teníamos cultivo de tejidos en cajas Petri. O sea, pones la yema la punta o el meristemo de una yema de caña de azúcar, la hacíamos reproducirse y generar un montón de microplantitas, y tal cual con una pistola 22, con un tapón y una cosa que se llama carborundum, hacíamos un extracto de células de otras, y tal cual le disparábamos a la caja Petri un balazo para ver qué se le metía, ¿no? Y ya después empezabas a trabajar con las plantitas que se iban generando y veías que salían unas
con unos entrenudos de este tamaño, otras con unos entrenudos así, unas que no producían nada de azúcar, otras que eran de colores. O sea, el chiste era buscar genéticamente cómo se podía mejorar la producción de azúcar cuando la superficie empieza a ser ya restringida, ¿no? Bueno, ese es un tema, ya hay un montón de temas más. Hablando de tecnología, por ejemplo, las vacas en los establos lecheros, no sé si han ido a las grandes explotaciones, traen un brazalete y las vacas pasan por unos sensores y esos brazaletes van marcando, por ejemplo, qué tan activas están las vacas, cómo está su temperatura corporal, cómo está el latido cardíaco, porque eso va a decir cómo está la situación fisiológica, si están en etapa gestante o están en etapa seca. Y entonces la misma máquina separa a las vacas. Cuando el indicador dice, pues ya trae tal temperatura y su movilidad es tal, sepáramela. Esa ya la tengo que secar, pero eso ya lo hacen las máquinas. El primer contacto que tuve con la mecatrónica fue justamente en Tamaulipas. La tesis de un muchacho que estaba estudiando ingeniería mecatrónica y no sé si han visto los sistemas de riego que son pivotes centrales que van girando así unos brazos enormes que te riegan hasta 100 hectáreas o más, ¿no? Girando. Pues este cuate hizo un invento donde los cercos eléctricos que se usan para meter al ganado en forma un poquito más intensiva, se iban moviendo y se iban acostando para poder brincar las cercas de púas, para que el ganado no se pasara. Entonces, fue un invento muy simpático porque, siguiendo la tecnología de los pivotes centrales, iban haciendo, se acostaban, ¿no? Los cercos eléctricos y se pasaban abajo de las cercas de púas. Muy, muy interesante, pero bueno, me tocó acompañar a este muchacho en esa tesis, ¿no? Pero bueno, ese es en el punto un poquito tecnológico. En el punto social, que para mí es el más delicado en este país, cuando fueron los programas, y no es por politizar, esto es historia, cuando el PRI regía en este país como amo y señor de todo, se le ocurrió regalarles tractores a todo mundo. Y el tractor fue, en algunos lugares, una muy buena herramienta, y en otros lados fue el factor de eliminación de suelos fértiles más eficiente que se puedan imaginar, ¿no? Porque, y ustedes ven, van a muchas zonas indígenas y siempre nos han dicho que hay que cuidar a la madre tierra y todo lo que gusten, pero un indígena que no alcanza en su momento, y no quiero ser peyorativo, por favor, no me vayan a tomar a mal, porque yo quiero mucho a las comunidades indígenas y las he podido querer y aprender a lo que hacen, pero les dieron tractores sin decirles nada. Entonces, ¿qué era lo más padre? Pues ser el dueño de un tractor. Y entonces yo iba y le maquilaba a todo el mundo sin saber si en una pendiente de 10% estaba haciéndole más daño a la tierra que un beneficio. Sí, tenían una producción más rápida, más abundante, pero no tenía suelo para el futuro. Y hoy estamos sufriendo en muchas zonas del país porque metieron tractores donde nunca debieron haber metido tractores, y hoy no hay suelo. Y donde no hay suelo hay pobreza. Y ese es uno de los temas para mí de la agricultura regenerativa. Hacer suelo otra vez, hacer vida. Esa costrita de 30 centímetros que nos da de comer a todos, la tenemos muy mal estimada. Tenemos que hacer porque esa costrita que nos da de comer vuelva a ser rica como lo fue. Y esos fueron cuando existía el extensionismo agrícola. Y por ahí les recomiendo, si encuentran una película, una novela que se llama El extensionista, de Felipe Santander, véanla o léanla. Les va a hablar de la tragedia de lo que era ser un técnico agrícola tratando de meter las tecnologías nuevas a base de empujones, ¿no? Por ahí encuéntrenla, se llama El extensionista. De veras, acaba uno llorando, ¿no? De todo lo que fue la manipulación política de los campesinos usando la tecnología o la supuesta tecnología para eso, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar, pero me dijiste que hablara del campo, entonces, ¿no? Me encanta. Y otro problema que les platicaba hace rato, la edad promedio del productor mexicano es de 57 años. Entonces, imagínense en una población de alrededor de 20 y tantos millones de personas,
pues si mueven el promedio, ¿cuánta gente mayor hay y cuánta poca gente menor hay? Y no se ha dado ese cambio generacional entre los viejos como yo, que ya paso esos 57, y los jóvenes. Y ahí se nos da otra dicotomía compleja, ¿no? La tecnología va muy rápido y el campo se mueve muy lento. Háganle como quieran hacerle. Si no tienes paciencia en el campo, mejor ni le entres, porque esto es tranquilo, tranquilo. Hay que ver las puestas de sol, hay que disfrutar las lluvias, hay que quejarse cuando no llueve, hay que quejarse cuando llueve mucho, hay que ir a la cantina, echar unas chelas para platicar con los otros agricultores. Eso no se mueve rápido. Llega la tecnología como la de Santiago y de repente te dicen, apúrale. Espérame, yo voy a mi paso, ¿no? Entonces esa es la otra tragedia, ¿no? Que no hemos llegado a congeniar la tecnología y la velocidad de la tecnología con la velocidad del campo, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? Tengo como 10 preguntas, pero hablaste como de 3 temas que me parecen súper interesantes. Uno, como la pobreza, que puede generar la falta de suelo. 2, el cambio generacional, que de hecho lo vimos en todos los países, no es solo un tema de México, creo que toda Latinoamérica está con el mismo reto. Y 3, hablaste como de las barreras o de la separación que hay entre la tecnología y el campo. Me gustaría de pronto explorar las 3 un poquito más. Uno, además de la agricultura regenerativa, ¿cómo crees que podemos mejorar la vida del suelo y qué otras tecnologías has visto que podrían impactarlo? Mira, independientemente de la agricultura regenerativa, porque aquí mi coach Isabel creo que va a hablar mañana, ella es sabia en esto, ¿no? Yo lo he visto por los efectos, digamos, ya habiendo pasado lo que he visto y lo que veo que puede darse. Y yo creo que este es justo ese cambio generacional. Los que hemos visto cosas y hemos hecho cosas, tenemos que aportar a quienes vienen con mucho más ímpetu. Porque qué bueno que no tengan la paciencia que requiere el campo, porque hay que forzar los cambios, hay que forzar que ese suelo se enriquezca más rápido, ¿no? Y dices, bueno, pues qué fácil, pues hay que usar microbiología. Ahí hay hongos y bacterias patógenos, benéficos, micorrizas y todo lo más que hay que aprovechar. Ya están ahí, ¿no? Ahora hay que asegurarse que quien les venda pues sean productos de calidad, no sean charlatanerías, ¿no? Porque no, también se dan. Entonces, para mí es ese cambio, no solo por la edad, sino por la capacidad de aprendizaje. Nosotros aprendimos muy lento en los libros. Ustedes aprenden muy rápido en la interpretación de bases de datos, de una cantidad de información impresionante. Entonces nos vamos por el librito, ¿no? Subrayando y anotando. Y ustedes leen 4 cosas y ya nos dieron las vueltas. Yo creo que ese es el reto. ¿Cómo hacer para que quienes ya hemos pasado por estas no nos sintamos los que, yo ya no me digas más, porque así fue mi inicio, como agrónomo, no me vienes a enseñar nada, que chamaco, ¿no? Yo tengo 60 años haciendo esto. Pues sí, compa, tienes 60 años haciendo lo mismo y por eso estás como estás, ¿no? Me da pena, pero no es un tema de decir es mi experiencia, sino qué he aprendido en 40 o 45 años de estar en esto. La experiencia, si se repitió todo el tiempo lo mismo, no sirve de nada. Y lo mismo me pasó en los bancos, ¿eh? Tenías gente que 35 años haciendo lo mismo y dices, yo no aspiro a ser así, ¿no? Entonces mejor cada año ir aprendiendo y experimentando y buscando y tratando de ver qué hacemos. Y yo creo que esta brecha generacional es una brecha de conocimientos, si las podemos juntar. Y la brecha tecnológica también. Porque ¿quién me dice que en Etiopía la mejor tecnología no es un arado de bueyes? ¿Por qué tengo que meter el tractor ahí? No sé, estoy poniendo un ejemplo así que se me ocurre. Pero ¿quién me dijo que en las zonas de los Altos de Chiapas, donde las parcelas son chiquititas, tengo que meter un tractor si una yunta de bueyes me ayuda a hacer el trabajo? Y es la mejor tecnología, no el tractor. Entonces, ahí es donde el cuestionamiento de ustedes más chavos nos deben de incomodar a los que decimos tener más experiencia. ¿Cómo transmitimos el aprendizaje? El que traen los más jóvenes y el que decimos tener los más viejos. Yo creo que esa, más que brecha generacional, es una brecha de conocimientos y la velocidad con que se adquieren esos conocimientos.
¿cómo crees de pronto que los fondos de impacto o las startups que nos pueden estar viendo pueden como ayudar a reducir esa brecha? O sea, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, que los jóvenes disfruten más estar en el campo y cómo podemos como ayudar a cerrar? Porque es lo que tú dices, pues a mí me pasa mucho, de hecho. Yo mantengo en las fincas, cada vez que es mi hobby estar en las fincas, y me pasa que a veces quiero implementar una tecnología, pero me doy cuenta que, no sé, en México hacen el mismo cultivo, lo hacen de otra forma, y definitivamente la tecnología que implementamos en Colombia aquí no va a funcionar por X o Y motivo. Y uno como joven siempre es como, no, es que hay que hacerlo, hay que empujarlo, ¿cierto? Y hay que empujarlo, hay que empujarlo, sin Pero duda. creo que la pregunta es, ¿a qué invitarías a los fondos y a las startups que de pronto están acá para que nos ayuden a reducir esa brecha? Mira, yo te diría, muchas de las soluciones las conocen los mismos productores, grandes, medianos o chicos. Lo que no hay es necesariamente el acceso a los recursos. Y no hay que convertir todo en dinero, porque en el momento que medimos todo en dinero, ya se perdió. Hay que convertirlo en trabajo, en mejora, en bienestar, en mejorar condiciones de vida en las mismas casas y todo lo demás. Si lo miden nada más en el dinero y su rentabilidad, se acabó. Y lo digo por los fondos, porque luego los fondos más andan buscando la rentabilidad y y si no están las condiciones, no te van a, no, nunca lo vas a lograr, pero en fin. Estas brechas, yo creo que se presentan mucho más y son muy frustrantes cuando los pocos jóvenes que se van quedando en el campo no encuentran los caminos para implementar las soluciones. ¿A qué me refiero? Suponte, productor de maíz común y corriente, ¿no? Y veo que mi papá ha estado trabajando toda su vida sembrando pues, en una cantidad, maíces, pues no necesariamente de alta productividad, sino maíz que sí dan, pero no dan lo suficiente. ¿Cómo le hago para poder dar ese salto y sembrar una mejor variedad, un mejor híbrido? ¿Cómo utilizar mejor elementos de estos microorganismos benéficos? ¿Cómo accedo a esas cosas, no? Y muchas veces, y yo cuando estuve en el Fondo Acción ahí con Banamex y el Banco Interamericano de Desarrollo, teníamos dos naturalezas de los recursos. Uno era el que se tenía que pagar, se entraba con capital y se tenía que recuperar con el tiempo. Y había un recurso que era a fondo perdido y chistosamente ese nos lo pagaban más que el otro. El que donabas te lo regresaban más rápido. Y ese se usaba para que pusieran 2 escritorios, tuvieran una computadora, pudieran contratar una línea de teléfono. O sea, eran elementos básicos para que la organización de productores tuviera acceso al mundo de fuera. Y era eso. Y entonces ellos decían, no, pues es que esto ya me ayudó tanto, te lo doy para que se lo des a alguien más. Ese era más fácil de recuperar que el otro capital. Y es muy padre porque te habla de que la gente no pide por pedir, sino cuando necesita algo, sabe que te necesita. Entonces, la necesidad tiene que venir y la solución muy probablemente desde la misma actividad, pero no necesariamente existe el conocimiento para hacerlo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, los fondos deberían de preocuparse en primer lugar de que exista esa capacidad de aprender de quien esté en la operación del proyecto, y que después esa inversión llegue para facilitar ese salto, no tecnológico en la robótica y en la mecatrónica, simplemente en una mejora. Y esa mejora va a acelerar otras mejoras. Y los fondos deben de tener paciencia, no pueden decir como si fuera un crédito, ¿no? Devuélvemelo en 5 años. No, pues te lo invierto, veamos el mejor mecanismo para que quede muy claro y me lo irás devolviendo con productividad, no con... ¿Y qué más le voy a medir? ¿Solamente la productividad del propio dinero, la rentabilidad? ¿O voy a ir midiendo cómo mejoras el suelo, cómo mejoras las condiciones de captura de agua, cómo mejoras la infiltración? Eso es un montón de factores que yo creo que los fondos, sin complicarse demasiado, deberían de decir, le entro a por esto y esto y esto, cumple mis 5 o 6 puntos, ¿y qué busco con mi participación, no? Porque luego nos metemos en unos due diligence y en México, perdón, pero la legalidad no sirve. Entonces yo llego con un ejido y le digo, oye, ejido, vengo con un montón de lana, ¿qué te van a decir? Pues échamela, ¿no? Y ahí te ves, ¿no? O sea, a decir, oye, a ver, estoy trabajando contigo, podemos generar una sinergia interesante, pero no desde mi punto de vista como chilangopolitano,
No, la Ciudad de México no me va a dar los resultados, pero sí tengo que platicar con quien es el agente que está ahí, ¿no? De pronto, ¿cómo funciona como ese sistema acá en México? Pues porque hablas como de los fondos. Por ejemplo, un agricultor cuando necesita un crédito, ¿a qué tipo de bancos van? Si hay banca pública, privada, si hay full inversión privada extranjera. ¿Qué nos puedes contar de ese tema? Mira, si eres un productor que necesitas de 25 a 30 millones de pesos al año para tu capital de trabajo en tus cultivos, te van a prestar, te van a voltear a ver. Ya hay bancos, ya hay quien se pelee por ti. Si no, no hay. Honestamente, no hay. O sea, perdónenme la crítica, pero me pasé 25 años en este tema, tratando de hacer llegar financiamiento a pequeños productores, ¿no? Y te encuentras y lo digo con todo lo que estimo a FIRA, porque nos quisimos mucho, nos peleamos como en buen maridaje, pero FIRA asume posiciones de riesgo en defensa de los bancos, no de los productores. Y entonces cuando tú llegas con un cierto nivel de riesgo, pues medido con todas las tecnologías de riesgo de medición de riesgo que manejan, pues simplemente quedas fuera porque ya te saliste en alguno de los indicadores y entonces pues FIRA, en lugar de usar su garantía para propiciar una mayor inversión, ¿no? Y decir, órale, le entro porque esto me gusta y yo le apuesto con mi garantía y le bajo el costo y lo que sea. No, es un poquito más de riesgo y te sube más el costo. Entonces, finalmente el crédito acaba siendo muy caro, ¿no? Ahora, existen las OFOMES y las OFOMES tienen una regulación que dicen no ser reguladas, pero son peores de reguladas que cualquier banco porque en el caso del tema agropecuario, lo regula FIRA, lo regula Banco de México, lo regula la Comisión Nacional Bancaria, lo regula la Secretaría de Hacienda. Entonces, es bien complicado. Entonces, el apetito de las financieras por penetrar más en un mercado que requiere crédito es nulo, es muy complicado. Y luego, pues, dejas todo en manos de los agiotistas, ¿no? Que normalmente no son pacíficos. Entonces, pues, si te prestan, sales y consigues lana. Desapareció la Financiera Nacional de Desarrollo, que era una aparente única alternativa, y la verdad que es un tema de años que no se ha podido resolver. El problema estructural del crédito en México existe, subsiste y persistirá no sé cuánto tiempo. Es un tema bien. Y yo pienso que muchas de las actividades o de las pequeñas empresas del agro en México necesitan más capital que crédito. Y ahí es donde yo creo que los fondos pudieran hacer mucho trabajo. Genial. Pues yo creo que es un poquito, por hoy creo que vamos a abrir un poco el tema de preguntas. No sé si alguien quiere empezar con alguna pregunta en el público. ¿Qué tal, Miguel? Soy Pedro Novo. Somos colegas, nos conocimos en algún momento, agrónomo, pero 20 años atrás de ti. En esto del capital, ¿te refieres a que vayan adquiriendo también activos agrícolas en conjunto con los agricultores? Como en un tipo de sociedad, digamos, donde, oye, pues aquí hay estas hectáreas que ya el abuelo se murió, no hay quien las opere, y que puedas empezar a operar con ellos. Yo creo que sí, pero no en todos los casos, ¿no? Yo creo que en los casos donde están entrando más jóvenes que te entiendan más el concepto de asociación o colaboración, sí. Porque si no, conociste paisano, nos han llevado al baile, porque todo ha sido dame dinero, y no, tu proyecto es muy bonito, pero ahí quédate, nada más dame dinero, no te quiero conmigo, ¿no? Pero yo sí creo que haciendo un buen trabajo con productores, y por eso digo, la necesidad tiene que salir del productor, no del fondo, ¿no? Entonces, si el productor conoce qué necesita hacer y está buscando más o menos lo que quiere lograr, ahí es donde hay que platicar. Si tú llegas a ofrecerles dinero para que solucionen lo que sea, se quedan con el dinero y no solucionan nada, ¿no? Y te lo platico de primera mano. Buenas tardes, Gabriel López. En lo particular, yo soy agricultor, tengo 6 hectáreas de invernadero aquí en Ixtapan de la Sal de hortalizas.
Tenemos una empresa de nanotecnología que tiene abajo de sus cajones, es una SAPI que tiene 7 cajones, y dirijo yo el cajón o la startup de agricultura. Tenemos productos nanoherbolarios para el campo. Tenemos ya certificados por COFEPRIS, por OMRI. Tenemos insecticidas orgánicos, tenemos una serie de productos. La pregunta que a mí no me quedó muy claro, las 3 cosas a las que te dedicas, Santiago. Va. Padrísimo y felicidades, de veras que hay que ser aventado para diversificarte en estos temas, qué padre. Son los originarios del cáncer en realidad. A mí me tocó tener 4 hectáreas de pepino y a la hora del corte entró una infección fuertísima, una bacteria a la raíz, y tuve que comprar un producto, les estoy hablando del 2012, un producto que decía sistemático, no cortes en 15 días, o sea, la fruta no sirve, está infectada del químico. Pues yo tuve que cortar la primera línea porque ya estaba por el corte el tamaño, y si tú cortabas ese pepino estaba perfectamente bien. Si tú lo probabas, sabía pepino riquísimo, pero estás comiendo veneno. El jefe de campo que tengo ahí me dijo, ¿qué, licenciado? Lo voy a mandar a Walmart Internacional, que es donde nosotros comercializamos. Le dije, no, ¿cómo es posible? Entonces, imagínense todos los que estamos aquí, ¿qué comemos en las frutas? ¿Qué estamos comiendo? Estamos comiendo puros químicos, esa es la realidad. Va. De pronto, para explicarte un poquito lo que hacemos las 3 tecnologías, es, digamos que nosotros nos enfocamos mucho en 2 cultivos, que es el cultivo de banano, plátano y el cultivo de palma. Entonces, normalmente son cultivos perennes que requieren una mano de obra muy intensiva. La primera tecnología es un jaco, que es como un tracker de labor. Las personas lo llevan, van marcando las labores que van ejecutando. Entonces, pues al final del día lo que buscamos es poder levantar toda la información de tus labores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, labores de inventario de fruta. Increíble que hoy todavía no hayamos resuelto eso, pero muchas veces la baja en productividad de un cultivo de banano es porque, no sé, embolsan, enfundan 1000 racimos y cosechan 900, si me hago entender. Y unas cosas que uno diría, eso ya está resuelto, es un inventario, eso no está resuelto, si me hago entender. Y de hecho yo creo que todavía a nosotros nos falta para llegar a resolver allá. Cosas como poder entender en qué partes de mi cultivo tengo más cantidad de racimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quería hacer una agricultura diferente en los lugares, digamos que más críticos para poder aumentar su productividad. Usualmente hoy todavía cuando fertilizan las fincas, las fertilizan toda la finca. Con nuestra tecnología pueden entender qué parte realmente es más crítica y solo fertilizar o solo hacer un cambio o renovar la parte crítica, ¿cierto? Eso es como por la parte de las labores. Cuando son extensiones... El tracking es un dispositivo, imagínense un pequeño celular, es como una cajita negra que lo llevan las personas, y con ayuda de unas etiquetas RFID van marcando las labores que van ejecutando. Entonces digamos que la magia está en que sobresimplificamos el sistema de recolección de información. Muchas empresas lo habían intentado, por ejemplo, con celulares, pero el problema con celulares es que los celulares se mojan, se caen, a veces sacarse el guante y empezar a digitalizar pierde mucho tiempo. Entonces, en vez de aumentar la productividad, terminaba destruyendo la productividad del agricultor. Con nuestra tecnología, incluso las personas a veces están en una escalera enfundando un racimo y marcan en donde enfundaron el racimo, ¿sí me hago entender? Entonces, al marcarlo, ella está conectada a los satélites para poder georreferenciar el punto, y al final del día, que eso también es importante, se conecta a la energía y a través de la red Wi-Fi empiezan a subir la data a nuestra plataforma. Algo importante que hacemos nosotros es que nosotros desarrollamos toda la tecnología in-house y tomamos muy en cuenta el aspecto social. ¿Qué es el aspecto social? Por ejemplo, el equipo no puede ser apagado ni prendido, no porque la gente lo quiera dañar, sino que a veces nos dimos cuenta que las personas sin querer manipulaban el equipo y terminaban por no subir la información, ¿sí me hago entender? Entonces, siempre cuando hacemos una tecnología, sobresimplificamos la tecnología para que en el campo sea, trabaje usted normal, olvídese de que tiene una tecnología encima, llegue, conéctelo a cargar y ya, eso va a subir, ¿sí me hago entender? Al final del día tienes tu reporte, tienes el lugar en donde está funcionando, donde no está funcionando, y algo que también, digamos, que aprendimos cuando fuimos, aquí hago un paréntesis,
a mí me tocaba sentarme en una finca, explicarle a una persona cómo hacer un correo electrónico, cómo entrar a un navegador, cómo loguearse, que de pronto aquí en la ciudad es algo que ya es del día a día. Los agricultores eso no es del día a día, ¿cierto? Y algo importante porque la gente dice, no, eso ya está inventado, entonces hasta ArcGIS, está QGIS, nadie maneja eso en el campo. O sea, la gente necesita cosas muy simples que te digan exactamente el problema, exactamente qué hacer y ya, si me hago entender. Entonces, como que sobresimplificamos toda la tecnología para que tu cultivo pueda entender un poco la mano de obra y la producción. Eso es la del Jaco, que era la primera. La segunda, que son las básculas, súper sencillo, y es otra vez el cultivo de banano. Llegaban los racimos. Y yo iba a una finca y preguntaba, bueno, ¿y cuánto cosechaste hoy? No sé. ¿Cuánto pesaron tus racimos? No sé. ¿Cuál lote o cable, no sé aquí cómo le dicen, tiene mejor peso o mejor producción? No sé, si me hago entender. Empecé a investigar y parte de lo que pasaba es que intentaban adaptar, por ejemplo, tecnologías de pesaje de ganaderías a los cultivos de banano y de café. Entonces, otra vez, cogimos la tecnología que había y la empezamos a desarrollar específica para el cultivo. Por ejemplo, las básculas no se pueden apagar. Entonces, todo el día están prendidas para poder pesar todo lo que entra. Por ejemplo, las básculas tienen, bueno, es un poquito técnico, pero tienen diferentes taras, porque cuando un viaje de racimos entra, pues lo van jalando. Entonces, tenés que precisar eso, que las tecnologías de ganadería, pues claramente no lo iban a tener, ¿cierto? Y de una, vas entrando la información, te va pintando el mapa y te va diciendo dónde tenés problemas de tu finca, si me hago entender. Digamos que esas dos son las principales para poder tener como mano de obra, producción. Y la tercera es que empezamos a entender que ya no solo queríamos hacer agricultura de precisión por lote o por región, sino por planta, que yo creo que es el objetivo a largo plazo. Pues y yo me imagino en 10 años, de hecho ojalá robots que puedan aplicarle a cada planta lo que cada planta necesita, y ya empezamos como con ese camino, porque entonces con la georreferencia de las labores, yo puedo saber hoy en día una planta cuántas flores tiene, cuántos racimos tiene, si tiene enfermedades, si tiene el tratamiento. Entonces ya empezamos a hacer agricultura por planta. Esto para una finca de 5 hectáreas es buenísimo. Para una finca de 10.000 hectáreas, cada vez tenemos clientes enormes, es una locura, si me hago entender. O sea, pero hay que llegar allá. Yo creo que es muy importante. Entonces, esas son como las 3 tecnologías que hoy en día trabajamos. Estamos muy enfocados en banano y palma, no tanto en pues, no tanto en leguminosas y otro tipo de temas. Por eso de pronto no es tanta la conexión. Pero bueno, es un poquito. Hola, yo soy Salomón, estudiante de agroecología y ingeniero en computación. Y una pregunta para ambos. En su experiencia, ¿cuáles son las barreras, los retos para hacer una transición hacia agricultura regenerativa, ganadería regenerativa? Es una pregunta muy amplia, pero quisiera saber en su opinión, en su percepción, ¿cuáles son esas barreras? Yo voy a responder una cosa que me gusta mucho responder y que a veces es contraintuitiva, pero que me he dado cuenta mucho caminando por lugares que voy es, para mí hoy la principal barrera de hecho es urbanizar la ruralidad. ¿Por qué? Porque yo llego a un lugar y yo veo que el hijo que fue a estudiar agroecología se fue para Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia. El nieto que ya empezó se fue a estudiar a otro lugar, si me hago entender. Y cuando hablo con ellos dicen, pues yo, ¿por qué me voy a devolver al campo si aquí tengo un mejor empleo, mejor salario, es frío? Yo vivo todo tropical, es súper caliente. Entonces, de hecho, yo personalmente creo que la principal barrera, y de hecho donde habría que invertir para lograr empezar a penetrar con diferentes tecnologías, en parte la regenerativa, es poder urbanizar la parte rural de nuestros países. Y urbanizar significa muchas cosas, o sea, significa, de hecho, desde la seguridad. Parte de lo que haces cuando hablo con mis inversionistas y creo que les sorprende es que a mí me toca meterme en lugares que pueden ser hasta inseguros. O sea, en Colombia todavía tenemos un problema en conflicto importante y hay lugares donde uno tiene que pedir permiso para poder entrar. ¿Qué persona, qué profesional va a querer vivir ahí? ¿Sí me hago entender? O sea, y para poder aplicar agricultura regenerativa necesitas conocimiento, necesitas poder empezar a darle, ¿sí me hago entender? Entonces, seguridad, condiciones de salud. Muchas veces las condiciones de salud están otra vez en las ciudades, educación. Yo creo que eso es contraintuitivo porque no está muy relacionado como tal a la agricultura regenerativa, pero creo que es el primer paso, no solo para la agricultura regenerativa. Hijo, abres una cajita de Pandora. Mira, barreras pueden ser las que quieras, desde el pretexto de la comodidad y de que ya tengo el equipo para aplicar químicos, ¿no?
Entonces quiero aprovechar lo que ya lo tengo. Entonces, pero yo justo ahorita acaba de decir Santiago, ¿no? Hay un tema aquí que tiene que ver con la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque lo mismo pasó cuando todo se quiso hacer orgánico, ¿no? Te dicen, no, es que tienes que meterte en producción orgánica. Y te pones a hacer producción orgánica y te das cuenta que no existen ni insumos que compitan contra los, por ejemplo, en la parte nutricional. Y te dice, pues a ver, las plantas no comen orgánico o inorgánico, se alimentan de moléculas, ¿no? De iones y cationes y aniones y todo lo que las raíces aprovechan. ¿Cuál es la fuente de eso? ¿No? Entonces, si tú quieres aprovechar la agricultura orgánica, pues tendrás que tener mucha paciencia y algo de lana para aguantar los primeros años, porque no llegas a la productividad que tiene y desafortunadamente el mercado compra de vista. Entonces, la fruta orgánica es menos bonita que la convencional, ¿no? Entonces, hay un montón de factores ahí, pero para mí es quererlo hacer. Y quererlo hacer quiere decir informarme, ¿no? Cuesta trabajo informarse, luego las fuentes no son las mismas, pero si no existe conciencia del daño que se ha hecho, no va a existir ninguna intención de cambio, ¿no? Yo creo que ese es mi factor de conversión, de decir, oye, espérame, he sido testigo y hasta partícipe de una agricultura convencional que a la larga ha hecho más daño que bien, más daño porque finalmente estamos llegando a un punto donde o revertimos la situación o nos vamos a morir de hambre todos, ¿no? Entonces, más vale empezar a revertir esta situación. ¿Y cómo? Yo te diría que la principal barrera es el conocimiento, ¿no? No digo la ciencia y que leas mucho, simplemente esa toma de conciencia de que no está bien lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho y qué se puede hacer para aportar en algo lo que se puede hacer. En agricultura, te diría, hablando, ¿no? De agricultura extensiva y agricultura intensiva, que los de conocer muy bien, y igual en la ganadería intensiva o extensiva, las prácticas son muy diferentes, ¿no? Si tú quieres, como en las planicies de Estados Unidos, tienes 7, 8,000, 10,000 hectáreas que manejas con 4 personas, pues vas a hacer uso de toda la maquinaria que puedas y todas las moléculas perniciosas que puedas, porque tienes que batallar con una superficie muy grande. Y si es intensivo, puedes hacer más uso de la mano de obra, ¿no? Que es un poco lo que platicaba Santiago. ¿Cómo aprovecho mejor esa mano de obra con tecnología para poder tener resultados un poquito más rápidos? Porque aquí el tema sí es lento, pero hay que acelerarlo. Y si no empezamos acelerándolo, nunca va a llegar. Hola, Laura Ortiz. Qué gusto, la verdad, escucharlos a ambos y estoy aprendiendo un montón. Justo antes de esta charla tuvimos una de transición regenerativa, entonces Salomón platica con Toño también, pero súper coincido con Miguel. O sea, lo que acabas de decir, la conciencia del daño es lo que nos alimenta un montón la urgencia de cambio y creo que es extremadamente importante informarnos del tamaño de la herida para no creer que con un curita se va a lograr, ¿no? Que era lo que decíamos nosotros mucho, como evitar irnos a resolver síntomas y más bien buscar causalidades y resolver de manera más sistémica. Tuve el gusto y el honor y el privilegio de trabajar con Grupo Paisano cuando empezaron hace muchos años. No voy a acusar nuestra edad, pero me encantaría conocer la etapa actual. ¿Qué te ha tocado ver? ¿Qué evolución te ha tocado? ¿Qué nos puedes contar de Grupo Paisano? Y también me encantaría conocer de tu lado un poco el contraste de lo que dijiste de la situación del campo mexicano versus Latinoamérica, ¿no? Y que, digamos, si nos puedes dejar esperanzados de alguna manera. Si no es mucho pedir. Bueno, es una gran pregunta, de hecho. Yo quiero creer que yo soy optimista en general. Pues y a mí muchas veces me preguntan, no solo en México, sino en Latinoamérica, ¿cómo vamos? De hecho, yo creo que vamos muy bien. Lo que pasa es que veníamos de un retraso fuerte. Personalmente, me ha parecido que en México hay más dinero para invertir en tecnología, hay más intención en invertir en tecnología, hay más conciencia de los temas de sostenibilidad. O sea, yo creo que eso es fundamental también. Tienen un tema también, y es que ustedes tienen más competencia de mercado del trabajo. Entonces, claramente los salarios de ustedes en el campo son más altos y eso los obliga a invertir en tecnología. Entonces, yo también veo
percibo un poco en el norte de México, tienen mucha influencia de Estados Unidos en tecnología, lo que hablaba ahorita Miguel, un poco en la ganadería, un poco en diferentes temas más tecnológicos. Creo que se ve mucho el cambio hacia el sur, si me hago entender. En el sur probablemente no hay tanta tecnología, el agricultor es mucho más pequeño, claramente le va a costar mucho más llegar allá. Pero cuando lo comparo con los diferentes países en Latinoamérica, definitivamente, o por lo menos Hispanoamérica, para que separemos Brasil, yo creo que están en un gran momento. Pues yo creo que México está en un gran momento, sin quitar que los otros países cada vez avanzan más rápido. O sea, por ejemplo, los cultivos de banano, en general ya todos reciclan agua, trabajan con paneles solares, de hecho ya todos trabajan con internet. Cuando yo empecé no había internet ninguno, si me hago entender. Cada vez son más formales, que eso es otro de los retos que tenemos en la agricultura. El trabajo tiene que formalizarse para poder tener mejores condiciones. Entonces, pues yo soy optimista, yo creo que en general el campo viene bien, cada vez más gente está con ganas también un poquito de irse de la ciudad, pero sí creo, o por lo menos en mi experiencia me pareció que en México fue un poquito más fácil, porque ustedes tienen una economía más fuerte, por lo menos en comparación con los otros países de Hispanoamérica. Como publicidad, ¿cómo se llama esto, Isa, lo que te invitaron de Agricultural Cake? Ah, bueno, porque es interesante, yo estuve en la de octubre y ahí hay unos avances tecnológicos impresionantes, sabías de darte una vuelta, es carísimo el evento, pero vale mucho la pena. Bueno, la otra es en Irapuato, ahí en la Expo Agrícola de Irapuato, que es en noviembre, y ya tiene 30 años haciéndose, ¿no? ¿Quieres saber de Grupo Paisano? Hay que asumir la verdad y hay que enfrentarla. Es un gran fracaso, enorme fracaso, 800 millones de pesos perdidos, ¿no? Con mucho trabajo para tratar de recuperar lo que se puede recuperar ahorita. Nos hemos concentrado, estamos simple y sencillamente en la parte comercial de limones y mango. Todo lo demás se perdió, todo lo demás se cerró. Y hay que aprender mucho. O sea, la verdad es que hay que tragarse el sapo y sabe a diablos, pero hay que asumirlo. Es un gran fracaso. Es un gran fracaso de origen, de concepto y de ejecución. De origen porque es muy difícil, desde el punto de vista sentimental, tratar de resolver problemas de gente que está metido en otros problemas que no son los tuyos, ¿no? Y tratar de meterte a resolver una situación desde como si estuvieras jugando fútbol desde la tribuna, ¿no? Y diciéndole a los jugadores qué hacer, pero pues yo aquí estoy viendo muy a gusto desde la sala de mi casa viendo el fútbol. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no se la pasaste? Y ahí estaba el otro. Está padre, está fácil, pero los que están tallando son los de abajo. Nunca vi que el balón con el que jugaban era cuadrado. Y yo les quise poner un balón que flotaba, ¿no? O sea, de origen, de concepto, porque nunca se definió si esto era filantrópico o productivo. Y entre la filantropía, que puede ser un magnífico negocio, bien llevado, y la rentabilidad económica, se hizo un abismo tal, que el gran beneficiado fue el que más dinero pidió y se quedó con él y nunca lo regresó. Y me refiero a muchos productores muy vivos, ¿no? La Tierra Caliente en Michoacán, donde están los ejidos más antiguos que formó Lázaro Cárdenas, pues tienen un colmillo así, y todo lo que les cae se lo quedan. Y a ver, échales bronca, ¿no? O sea, y a mí ya me tocó irme a trompear con ellos porque me tomaron uno de los empaques y fui a abrirlo a los tapaderazos. Y luego lo cerré yo para decirles, aquí los que mandamos somos los chilangos. Horrible, una posición totalmente nefasta. Pero tocaba defender de alguna manera lo que se había invertido. Y finalmente de resultados, porque cuando dejas de cuidar la inversión que hiciste, cuando simplemente se convirtió en el uso de un recurso para un fin sentimental, todo lo demás económicamente no tiene ningún sentido. Entonces yo he estado escribiendo algunas cosas sobre lo que me ha tocado vivir ahí. Hoy estamos reducidos a la mínima expresión. Aquí en el corporativo, que éramos casi 40 personas, quedamos 6. En la parte comercial quedan 7. Y en los empaques nos quedan el de Apatzingán y el de Veracruz, nada más.
y jalando con muchos trabajos. Pero sí hay que aprender, y ese es lo más importante. Yo, si quieren, algún día les platico, como decían, lo que sí se puede hacer y lo que no se debe hacer, ¿no? Y por eso digo, la solución no la podemos implementar desde fuera. O nace de una verdadera necesidad de solución, donde entonces sí ya tengo herramientas económicas y tecnológicas para verdaderamente dar el salto, y me refiero a los sistemas de riego, ¿no? Por ejemplo, que con muy poquito, comparando una inversión en un buen sistema de riego que te va a dar una productividad a largo plazo y que finalmente la inversión no te mata, sino te proyecta, híjole, hay que encontrar esas soluciones. El manejo, por ejemplo, y lo hemos vivido, ¿no? En el rancho, el inducir más los microorganismos benéficos, el haber tenido biofábricas que no hicieron nada, inversiones enormes que debieran ser ahorita unos emporios industriales vendiendo microorganismos en forma. Todo se fue porque era bonito invertir, pero sin talento, sin destino, sin beneficios, sin objetivo. Y perdón que se los ponga así, pero porque es un tema que a mí me duele mucho, ver esto que está pasando. Y ustedes que estuvieron ahí, pues se acordarán de otro paisano. Hoy este paisano es una persona muerta de hambre, llena de llagas cancerosas y purulentas, ¿no? Es muy feo. Pero por favor, el día que quieran lo intercambiamos. Que no hagan, ¿no? O sea, no hagan lo que te va a llevar al fracaso. Más vale tener las llavecitas para cerrar por donde se te van las fugas, a dejar ya, ¿no? Entonces, ahí cuando quieran, había antes aquí en el Impact Hub hace muchos años unas que se llamaban las Fuck Up Nights, no sé si sigan existiendo, pero les podría llenar, no sé quién, pero finalmente son de esos temas. ¿Dónde la regué? Y de ese tamaño el error, ¿dónde la regué? Y para evitar que otros lo hagan, y se los pongo tal cual, se los pongo en la mesa con ese dolor que genera esto, pero vale la pena que conozcan cómo no fracasar. Eso me encantaría compartirles. Gracias por compartir. Me llamo Ana Cristina, trabajo en Nestlé, México. Y escuchándolos nos resuena mucho con los retos que vemos cuando implementamos nuestros programas y escuchamos los comentarios de nuestros productores. Y quiero hacer una profundización en el tema del financiamiento, ¿no? Para nosotros ha sido una barrera, muy de acuerdo con usted, sistémica, en cuestión de las dos vías, tanto la disponibilidad de ciertos productos hechos a medida, las necesidades de los productores, eso es por un lado, pero también nos hemos dado cuenta que por parte de los productores no siempre tenemos estas condiciones listas para ser sujetos de crédito, pensando sobre todo en cómo prevenimos que un crédito los lleve incluso a tener más deuda, ¿no? O una deuda no viable de sostener. Entonces, más allá de este conocimiento técnico, que estoy de acuerdo que es parte del saber lo que no sabemos, que quisiéramos aprender, ¿cuál ha sido su experiencia en estos conocimientos también de adopción de productos financieros y cuáles han sido algunos casos que hayan sido exitosos para mirar en dónde podríamos replicar y escalar? Mira, y vuelvo a criticar un poquito la forma en que hemos dado crédito en México, ¿no? Si tú eres, no sé en qué área estás, si con producción de leche o en qué área de Nestlé estás, todos. Pero por ejemplo, ¿no? A mí me decían cuando estábamos ahí en Banamex armando todas estas ideas de estructuración diferente de crédito, es que para poder financiar a un productor de leche tienes que hacer una proyección, así tal cual se llamaba, el desarrollo del hato. Entonces, hoy tengo una vaquita, mañana tengo 2, pasado tengo 3 y así. Entonces voy poniendo cómo va creciendo supuestamente mi hato ganadero con cierta producción de leche. Y así, perdón que se los ponga así, pero tú pon que hoy tienes 10 vacas, ¿no? De esas vas a tener 5 machos y 5 hembras, vendes 5 a los machos, los vendes, te quedas con 5 hembras, reemplazas 2, te quedas con 3, entonces nomás vas a crecer en 2 vacas al final, ¿no? Entonces, era una forma muy mecánica de decir cómo te doy crédito. Entonces, si esa vaca me da 10 o 12 litros por animalito, pues tengo
70 litros al día y entonces los vendo a tanto y entonces ahí voy capitalizando. Y entonces te decía entonces la teoría, a ver, si tú tienes 5 vacas y vas a producir tanto y de alimento te llevas tanto de comer, tienes que prestarle el 80% de su necesidad de capital de trabajo. Y cuando te das cuenta, el 80% acababa siendo el 120%. Y lo mismo pasaba con los cultivos. A ver, te voy a prestar el 80% de lo que necesitas para sembrar maíz. Entonces, si eres productor de bajos ingresos, te voy a subsidiar la tasa. Y si eres de otros productores, te voy a dar la tasa completa. Entonces, acababas subsidiando al productor que no lo necesitaba y acababas empinando al productor que lo necesitaba. Porque esas mecánicas te decían, a ver, préstale el 80%. A ver, pero espérame, y me pasó con la caña de azúcar. Resulta que el 60% de los costos de producción son mano de obra. Y si se lo financio, entonces le estoy dando un salario al productor, no le estoy dando un financiamiento para que produzca mejor. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que no llegó a la producción esperada, que el precio no, que el comprador se cayó, que ya la Conasupo cerró, que todo lo que quieran. Y ahí venía, pero para que pueda producir el año que entra, dale otro cacho. Entonces ya debe, no lo que pagó el año pasado, sino lo que no pagó, más lo que le vas a prestar este año. Entonces, nosotros en ese tiempo en Banamex fue, a ver, te voy a prestar, no como me dice FIRA, sino como yo analizo para no meterte en un riesgo mayor. O sea, quiero que me pagues, ¿sí? Como negocio financiero, pero quiero que te vaya bien. Entonces, en lugar de prestarte el 80, te presto el 35. Estás loco, pues eso no alcanza para nada. No, ese banco no sirve. Y con quienes trabajamos se dieron cuenta que se capitalizaban mejor sus empresas cuando tenían menos deuda que pagar, porque ese dinero lo usaban para su propia empresa. Entonces, son visiones muy diferentes de decir, no te vayas por los libritos, analiza, ¿no? Analiza un poco. Teníamos un cuerpo de analistas en Banamex que decíamos, a ver, y hacíamos planes de trabajo al café. ¿Cómo le vamos a entrar al café? ¿Cómo le vamos a entrar al jitomate? ¿Cómo le vamos a entrar al espárrago? ¿Le vamos a entrar a la ganadería de leche, a la ganadería extensiva de carne? O sea, teníamos 19 actividades analizadas y financiadas. Y lo que hicimos fue bajar el financiamiento unitario, pero creció muchísimo la productividad, entonces ganabas en lealtad, hacían tus depósitos en el banco, o sea, tenías un montón de beneficios paralelos. Ya al final tenían tarjetas de crédito, o sea, todo el negocio que veías desde el banco. Pero el productor se iba consolidando y dejaba de vivir de la deuda. Y eso para mí es lo más importante, que el productor vea que puede ser él mismo su propio financiero cuando llegue a darle la vuelta. Pero mientras sigan esos esquemas de que te presto lo que yo digo, vas a trabajar para mí, ¿no? Sino que te presto lo que tú verdaderamente necesitas, vas a trabajar para ti, ¿no? Son esquemas así muy, muy diferentes, no son fáciles. Yo me acuerdo que financiamos a unos productores de Nestlé en Veracruz y de repente nos dijeron los productores, es que no quiero vacas. ¿Cómo que no quieres vacas? No, lo que necesito es un tanque frío. Entonces, finánciame el tanque frío contra la producción de las vacas. Y a Nestlé le costó mucho trabajo decir que sí. Y luego uno me dijo, ¿sabes qué? Es que no quiero ni vacas ni tanque frío, quiero un transformador para poder tener electricidad en mi establo. Oye, Nestlé, vamos a financiar un transformador. Si ya financiaste tanques fríos, pues financia el transformador. Pero de entrada había, o sea, somos resistentes a cambiar las cosas. Pero una vez que hay un razonamiento y una justificación de eso, funciona. Y tener mucho cuidado con que el crédito sea para financiar la sobrevivencia de las gentes, porque ese nunca se paga, ¿no? Yo quería agregar 2 casos que yo creo que son de éxito, de financiamiento, que me parece importante comentar. En Colombia he conocido uno, normalmente tienen un concentrador. Entonces, por ejemplo, hay un concentrador que es la extractora de aceite de palma. Ellos lo que hacen es que en vez de financiarse con cash, te entregan la semilla, el insumo, te entregan ayuda para que hagas los canales, entonces se aseguran, digamos, que hagas bien la siembra y simplemente recogen, digamos, que el producto de eso cuando te llevan el producto final, ¿cierto? Hoy en día, pues la realidad es que es bastante elevado este modelo en Colombia para poder ayudar al pequeño productor. Y también vi algo similar en el cultivo de banano,
en donde una comercializadora grande que se llama Univan lo que hizo es financiar insumos, cajas, otra vez fertilizantes, para poder que pequeños productores de plátano y banano pudieran empezar a tener, digamos que sus fincas. Y coincido con lo que dice Miguel y les están dando muchas veces más capital. Creo yo que aquí han funcionado precisamente porque ellos no están tan pendientes de que el ROI sea 30% o de la TIR o de que tengo que simplemente incrementar mi capital, sino que muchas veces lo hacen porque entienden que el impacto social que generan pues es importante y de una u otra forma lo único que quieren es mantener, digamos que la producción garantizada pues de banano y la palma. En general, cuando veo que le prestan al pequeño agricultor con insumos o con cash, yo coincido con Miguel. Muchas veces el pequeño agricultor termina casi que trabajando para el banco o trabajando para quien le prestó. Entonces terminan siendo préstamos un poquito difíciles de pagar a largo plazo. No dan, ¿no? Oye, otra cosa que es muy padre en las comunidades indígenas, me tocó trabajar con algunas allá en Oaxaca, y bueno, no trabajar con ellas, sino financiarlas, con Sobolutic en Chiapas, que producen café, con la Tosepa Antitatanisque allá en Puebla. Y una cosa bien importante que hemos dejado de hacer y que desafortunadamente los consejos de administración no han aprendido a hacer, y creo que sería muy valioso, es tener el espíritu de asamblea, ¿no? Donde la asamblea decide, y es muy chistoso, pero ahí en Chiapas, en la región de donde está bueno, Sobolutic, que es Bachajón y toda esta zona, hay asambleas que llegan a durar 48 horas. Si no se ponen de acuerdo y no están todos convencidos, simple y sencillamente no va. Entonces, son horas y horas de argumentación. No digo que un consejo de administración haga eso, pero lo valioso de un consejo de administración es que tuviera un enfoque de ser asamblea de los verdaderos participantes en el consejo, porque a mí me ha pasado, he participado en varios consejos y en general son mudos. No participan los consejeros, están ahí, solamente que algo de su especialidad salga, dicen. Pero si se convirtieran en asamblea donde se pusieran, ahora sí que los problemas y las posibles soluciones de acuerdo, yo creo que en el tema de las inversiones pudieran ser bien diferentes. Pero bueno, ese es también tema de estructuración de inversiones de capital. Pero bueno, ese es también un tema de cultura, ¿no? Porque pues aquí el que tiene el dinero es el que dice y manda, y desafortunadamente no sabemos escuchar. Pero bueno. Tenemos espacio para una última pregunta, si alguien quiere acá, a este lado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Andrea Salvador, soy del Economista y se me hizo muy interesante las problemáticas que tiene pues el sector, ¿no? Y ante todo esto, la brecha de conocimiento, los créditos, todo esto, ¿qué consejos les dan o qué motivaciones les pueden dar a las startups, ¿no? Para que sigan en el camino, ¿no? No es un camino fácil y pues usted que tiene tanta experiencia y todo esto, ¿qué consejos les puede dar para que sigan adelante y pues hagan este cambio, ¿no? Yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es que no me crean. No, honestamente, miren, es muy fácil decir, y es que en mi experiencia, yo conozco, yo sé, no. De las cosas más valiosas es, y para mí, aunque es incómodo, es que me cuestionen, porque entonces me hacen pensar. Si no pienso, no hay forma. Si yo quiero, en este caso, inventar o aplicar soluciones de librito, no hay manera, ¿no? Yo el otro día que fuimos allá a Ponterra les decía, tengan cuidado de los expertos, ¿no? Porque los expertos, bueno, me voy a incluir para no ser injusto, ¿no? Decimos saber y conocer todos y no es cierto. Si no tienes la apertura para escuchar, para observar, para autocriticarte, pues no. Yo sí que me dices algún consejo, pues abran los ojos y abran los oídos. No hablen tanto, escuchen y vean más y observen más. Buenísimo.
Pues muchísimas gracias a Santiago, a Miguel, muchas gracias por esta plática que por un lado nos da esperanza de cómo se están adoptando nuevas tecnologías que pueden ayudar a ser mucho más productivo y a mejorar las condiciones de vida de los productores, pero también escuchar cuáles son los retos, esos gaps que todavía existe para llegar ahí y que son invitación para los que estamos acá, pues buscar, apoyar y cerrarlos. Entonces, pues muchas gracias. Perdón, Andrea, déjame te digo nada más. No le tengan miedo al fracaso. Cáiganse las veces que tengan que caer. Levántense las veces que tengan que levantar. No importa. Quémense las veces que tengan que quemar. Péganse en el sol, mójense en la lluvia, lo que tenga que pasar. Ahora sí que no le saquemos la vuelta a las cosas y experimentemos. Bueno, ya solo para terminar, de parte de Promotora Social México, Impact Ventures PSM y el Impact Hub de la Ciudad de México, les queremos dar un reconocimiento por su participación. Primero a Marimer por ayudar a co-hostear este evento. A Miguel Gallo. Y a Santiago Correa. Les pido que se pongan acá para una foto de recuerdo. Listo. Y gracias a todos ustedes por venir acá, por participar en los Impact Days 2025. Y bueno, tenemos un espacio para que sigan conversando, sigan conectando. Muchas gracias.